auditores, tengan todos ustedes una vez más la posibilidad de escuchar las entrevistas del domingo para estar al día, obviamente, de los temas más importantes que ocurren tanto en Chile y a veces, como lo hemos hecho, en otras partes del mundo, ¿ah? En esta ocasión tenemos en la entrevista de hoy a don Tomás Flores. Él es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Universidad de California. Fue secretario de Economía en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y académico de la Universidad Bernardo O'Higgins. Y hoy ha tenido la posibilidad de darnos a nosotros el poder saber cómo está viendo el panorama también en Chile. Lo saludamos y le agradecemos que estemos en los estudios de la Radio Agricultura, Tomás. Encantado, Alejandro. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, lo vamos a llevar por el tema económico. La ministra del Trabajo, usted la ha escuchado, llamó a discutir la reforma previsional, avanzar lo más pronto posible, incluso hubo ahí una especie de altercado, pero con respeto, con el presidente de la comisión, ¿cierto? ¿Y cómo ve usted esto de las AFP, que están apurados y apurados? Yo creo, Alejandro, que lamentablemente el proyecto va a fracasar. Yo creo que va a ser, reitero, lamentablemente, el tercer fracaso en iniciativa legislativa en esta materia. La presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que no terminó de tramitarse. El presidente Piñera presentó un proyecto de ley que incluso pasó la Cámara de Diputados y quedó trabado en el Senado. Y yo creo que este va a seguir igual suerte. Lamentablemente, llevamos 10 años ya discutiendo esto, Alejandro. Sí. Dos comisiones de expertos, la comisión Bravo, la comisión Marcel, mucho consenso entre los técnicos, pero no mucho entre los políticos. Vaya. Entonces, cuando tú partes de un debate en que efectivamente las líneas rojas no tienen ningún punto de encuentro, evidentemente es muy difícil poder llegar, porque al final uno puede efectivamente desear cumplir varios objetivos simultáneamente, pero hay algunos de ellos que tal vez se van a contraponer y sobre los cuales el debate efectivamente no ha sido lo suficientemente profundo. Te comento un ejemplo, Alejandro, que de hecho en redes sociales generó gran debate. En una entrevista que le hicieron a la ministra el domingo pasado, en Televisión Nacional, ella menciona, bueno, la urgencia de avanzar en esta materia porque hasta cuándo efectivamente existen estas pensiones de 48.000 pesos. Y bueno, me fui a la tabla de la Superintendencia de Pensiones. Te fijas, la Superintendencia de Pensiones en la página web, spensiones.cl, para los auditores si la quieren ver, tiene una parte que es estadística. En esa parte que es estadística tú puedes descargar archivos Excel con estadística cruzada de distintas maneras. Y vi, Alejandro, los que están jubilados hoy jubilados, qué pensión tienen en promedio y según cuántos años cotizaron. Entonces sí, efectivamente aparecieron personas que tenían pensiones de 50.000 pesos o menos. ¿Cuánto habían cotizado? ¿2 años? ¿3 años? Entonces, cuando tú tienes una persona que cotiza de su vida laboral, te fijas, la vida laboral nuestra ha sido de 40 años, 45 años va a ser, cuando nos jubilemos. Sí. Cuando una persona cotiza 2 o 3 años, en realidad no cotizó para una pensión. Eso no es una cotización de seguridad social. Y por tanto, la pensión que genera el sistema no es una pensión de jubilación, de haber trabajado. No sé lo que es, te fijas, Alejandro, no sé qué nombre tiene, pero de hecho el sistema antiguo era muy nítido en esto. En la caja de empleados particulares, no sé si te acuerdas, Alejandro, si tú tenías menos de 15 años de cotización, no recibías pensión. O sea, si tú cotizabas 7 años, 8 años, el sistema te miraba y te decía, no, pues amigo, usted no contribuyó a la seguridad social, no tiene derecho a pensión. En el caso nuestro, esa persona tendría derecho a pensión a través de la PGU. Pero entonces no me digas que quieres recibir una pensión a pesar de que no cotizaste nada. Si no cotizaste nada, no ahorraste nada, bueno, tienes una pensión que el Estado garantiza.
Pero eso no es una pensión. Dicho, no sé si te recuerdas, Alejandro, que la AFP en su momento dijeron, ¿sabes? Como estos no son pensiones, devolvámosle la plata a este señor. O sea, si tiene ahorrado 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, que le van a dar 30.000 pesos de pensión durante varios años, démosle la plata de inmediato. Si en realidad eso no es Claro. una pensión. Y no fue un cotizante de seguridad social. Pero, eh, ¿cuál es el problema? Po? Que cuando te calculan el promedio de pensiones, está ese valor metido dentro del cálculo promedio. Ah, Entonces ahí, claro, es como que yo te dijera, mira, claro, no es muy afortunado mi analogía por los efectos futbolísticos que hemos tenido, pero a un jugador uno lo evalúa porque está un buen rato en la cancha. Si yo te digo, a ver, ¿cómo estuvo el jugador? Mira, estuvo 5 minutos. Estuvo 5 minutos en el partido y lo expulsaron. Para que recordar esas cosas. sí, Él no estuvo en un partido, pero no jugó el partido claro. contra Canadá. ¿Te fijas? Estuvo 5 minutos. Bueno, una persona que cotiza 2 años no estuvo en el partido. ¿Cuánto recibe una persona que estuvo en el partido, Alejandro? Si tú te vas a los que tienen 40 años o más de cotización, la pensión promedio son 860.000 pesos. Por cierto que podemos discutir si te alcanza o no. ¿Te fijas? Esa es otra discusión. Claro. Pero evidentemente allí efectivamente tenemos una persona que contribuyó durante todo el partido. Entonces, cuando las estadísticas como son, como decía don Nicanor Parra, te fijas, yo tengo 2 panes, mi vecino no tiene pan, en promedio tenemos un pan cada uno. Como hay que tener cuidado con los datos, hay que tenerlo de todas maneras. ¿Te fijas? Porque así como la ministra pone como símbolo la pensión de 48.000 pesos, yo le podría decir, oye, pero no, pues no es símbolo de nada. Lo que es símbolo es la pensión de acá, de 860.000 pesos. Es Claro. tan válido como el otro. No sé si tú sabías, Alejandro, que Sebastián Edwards trabajó un poco aquí en Chile y después Sí, se fue a California. Dicho ya se jubiló allá en Estados se Unidos, jubiló en Estados Unidos, sí, lo leí pero aquí tiene incluso. una mini jubilación, porque estuvo aquí, alcanzó a cotizar como 3 años. Yo, Mira, yo no me acuerdo si trabajó o no de plan, pero cotizó, entonces tiene una mini pensión, entonces la pensión de Sebastián está metida en el promedio. Entonces tú dices, no, pero si él se jubiló en Estados Unidos, no, eso no es una pensión lo que tiene aquí en Chile. Entonces los números son muy importantes. Yo creo que los números son muy importantes y por tanto cuando uno construye un debate político a partir de números que no representan toda la realidad, ujú. se hace difícil llegar a un acuerdo. Pero, perdón, aprovechando para que los auditores también lo entiendan, Sebastián Edward, si se jubiló en Estados Unidos, ¿no puede jubilarse después acá? Sí, 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 se sí, sí, puede. sí, se Allá. puede. Lo que pasa es que, de hecho, hay países con los que tenemos convenios. Yo creo que con Perú, en el que si tú trabajaste una parte de tu tiempo aquí en Chile, tienes tu ahorro en la FP y allá tienes tu ahorro en la FP porque trabajaste años allá ¿Ya? y finalmente te quieres jubilar en Perú, los fondos de aquí de Chile se traspasan y se consolidan con el ahorro peruano. Ay, Con Estados Unidos no sé si tenemos ese convenio. Pareciera mm, que no, porque bueno, ya no tiene sistema de AFP. no. Entonces, sí, pues, o sea, claro, tiene su pensión, pues, ¿te fijas que? Y hay hartos países que tienen AFP, po. ¿Mm? Sí, pues, lamentablemente, Alejandro, la destrucción de los sistemas se ha ido incrementando. Efectivamente, en el caso boliviano, ahí tuviste que le pegaron el manotón a los fondos. Sí, 25.000 millones de dólares fueron expropiados por el Estado, se los quedó el Estado, se los ahorro de los trabajadores. Y hoy día, todas las cotizaciones del trabajo en Bolivia van a un gestor público. ya, Mira, es lo mismo de acá. claro. Claro, subieron las pensiones. Pues. ¿Por qué subieron las pensiones los jubilados, Alejandro, en Bolivia? Porque se están gastando la plata que le quitaron a los que habían ahorrado. ¿Y qué va a pasar Qué cuando eso tremendo. se jubilen? ¿A quién le van a quitar plata? Es lo mismo que Argentina. Qué complicado. ¿Ah? Ahora, usted al comienzo, Tomás, dijo, em, hay un consenso en los técnicos, ¿ah? Sí. Pero por el lado de los senadores, diputados, en fin, algunos se van a anteponer. Primero, cuéntenos si el consenso en los técnicos, eh, bueno, ¿no? ¿Merece la pena? ¿Se Sí, puede? sí, sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí, no, sí, mira, si los miembros de la comisión, Bravo y Marcel, ellos hubieran votado, ya hubiéramos tenido reforma de pensiones. Vaya. Y Sí. eso no ocurrió hoy día, po. Eso no ocurrió hoy día y no va a ocurrir. Yo creo que no va a ocurrir. Y lamentablemente, Alejandro, seguimos aumentando la expectativa de vida. Bueno, eso es bueno, no es lamentable, eso fue. Sí, Vivimos cada vez más, pero ahorramos lo mismo. Po. Estamos ahorrando lo mismo que calcularon los padres fundadores del sistema a fines de los 80, cuando hicieron los números. sí, pues.
Y ahí la expectativa de vida era distinta. Entonces, hemos pasado 10 años discutiendo, pero no hemos llegado a acuerdo a pesar de que las condiciones estructurales siguen cambiando. Te doy un dato, Alejandro. Tú sabes que la demografía está cambiando de manera sustancial. Y tú sabes que el año 2000, Alejandro, había 4 mujeres por cada 4 mujeres trabajadoras o en edad de trabajar por cada jubilada. Entonces tú me puedes decir, Alejandro, ya, porque cada una de las trabajadoras se ponga con un 25% y le arman una jubilación a... ¿Cuál es el problema, por ejemplo? En el año 2050 va a haber 1,4 trabajadoras por jubilada. 4 trabajadoras por 1,4 por jubilada. 1,4. O sea, una al final. Sí. Entonces, ¿cómo hago? ¿Le quito todo el sueldo a la trabajadora para dárselo a la jubilada? No, la demografía no te da ni un espacio para un sistema de reparto. ¿Y qué ha pasado? Porque uno podría tomar lo que se dijo ya hace varios años por televisión. Lo que ha pasado con las AFP es que no le han echado benzina al Mercedes-Benz. ¿Se acuerda de eso? Por supuesto. De José Piñera. Sí, y razón tiene. Tiene razón, ¿no? Sí, claro, tiene razón. O sea, debemos hacer algo, digamos, sí, porque si tú te vas a los números que calcularon efectivamente los que diseñaron el sistema, y claro, tomaron la expectativa de vida que había en ese momento, y vieron una realidad del mercado del trabajo, piensa tú, Alejandro, fines de los 70, en que era muy común que una persona trabajase mucho tiempo en una empresa. Ya. Imagínate un trabajador de defensa, te fijas, un soldador que trabajaba haciendo Californ. Probablemente ese amigo pasó 30 años de su vida ahí. Era otro Chile. Sí. Era otro Chile. Hoy día ese Chile ya está en extinción. ¿Te fijas? Cambió. Y de hecho hoy día, tú te fijas que los chicos hoy día como que si pasan mucho tiempo en una empresa es como malo. O sea, cuando pasan más de 5 años en una empresa, como que te empiezan a mirar extraño. Te dicen, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás buscando otra? Así es. Siendo que la generación nuestra no, pues siempre en su momento soñábamos con entrar al Banco Chile, a la Endesa, y estar ahí en nuestra vida. Hoy día no, están 2 años, 3 años y se cambian a otra empresa. Sí, bueno, está bien. Pero el problema allí, yo te diría, Alejandro, el error de cálculo, si uno lo hiciera retrospectivamente, el error de cálculo es la laguna. Hoy día lo que se están jubilando, Alejandro, en promedio, el jubilado representativo, por así decirlo, el que más representa a la población, es uno que tiene 20 años de cotización. O sea, trabajó 40 años, te fijas, trabajó 45 años, pero cotizó solo 20. Acuérdate que antiguamente, ahora eso está cambiando afortunadamente, los que daban boletas de honorarios no cotizaban. No cotizaban. No, ahora cotizan un poquito, sí. Te fijas, está en una transición. Pero antes no cotizaban. Yo cuando estuve en el sector público, conocí funcionarios del Ministerio de Economía que llevaban con boleta de honorario 15 años. Wow. Eso se aceptaba en esa época. Sí. En la total precariedad laboral. Los podías tú despedir de un día para otro sin indemnización. No, si el peor empleador es el Estado. Entonces, sí, yo diría que lagunas es algo que efectivamente fue mayor a lo que se preveía y lo que era la realidad de esa época, y que no se corrigió a tiempo. Y aquí quiero recordar a José Antonio Guzmán, cuando él estaba de gerente de una FP, hace más de 10 años atrás, él levantó la mano y dijo, oye, las pensiones están siendo más bajas de los que creíamos que iban a ser. Hay un problema. Y ni la industria ni el regulador lo tomó en consideración. Fue como una prédica en el desierto. Surge después el movimiento No Más AFP. ¿Se fija? Pero eso también te muestra, bueno, igual como pasó con la ISAPRE, cómo a veces uno tiene un desequilibrio, tú notas que el sistema te está generando resultados que son distintos a lo que tú esperabas y no haces nada. ¿Te fijas? Como que esperas que sea otro el que se haga cargo del problema. Claro. Y aquí yo creo que pasó algo parecido. Bueno, vamos a continuar con ese último punto después de una muy breve pausa, Tomás. Así es que, estimados auditores, manténganse en la sintonía en la entrevista de hoy con Tomás Flores, ingeniero comercial, convención en economía. Una pausa y ya volvemos.
vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy con Tomás Flores, ingeniero comercial en economía, Universidad de Chile, máster en economía en Universidad de California, fue subsecretario de Economía en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera y académico también de la Universidad Bernardo O'Higgins. Tomás, ¿qué puede ocurrir si, como usted lo dijo al comienzo, antes de la tanda, algunos parlamentarios se van a oponer y va a pasar lo mismo que ha pasado, que ya 2 veces no se ha podido hacer nada y esto sería una tercera vez? Yo creo que probablemente va a haber acuerdo en relación a la PGU, Ya, igual como fue la vez pasada. sí, No va a haber acuerdo en cambiar la estructura de la industria, ni tampoco en subir la cotización. Yo creo que efectivamente va a terminar subiendo la PGU, eh, tal vez analizando algunos de los requisitos para poder acceder a ella, pero no creo que avance más allá, Alejandro, lamentablemente. pero eso puede significar que el gobierno, en definitiva, avance, como ha dicho, lo más posible para, para por último, si no, chao AFP. Claro, lo que pasa es que yo creo que en gobiernos tan cortos, Alejandro, 4 años, sin reelección, proyecto que tú no logras avanzar sustancialmente en los primeros 2 años de gobierno, en los 2 últimos ya están medio perdidos. Perdido, ¿Sí? ya. Siempre tienes que entrar, me recuerdo en el caso nuestro, bueno, a nosotros nos retrasó porque nos tocó la reconstrucción, nos encontramos al ingreso del primer gobierno del presidente Piñera con el terremoto, con el Sí, po. 27F. Pero nosotros ya teníamos los proyectos de ley redactados ya, para entrar lo antes posible. Eh, de manera tal de efectivamente aumentar la probabilidad de que fuera aprobado por el Congreso. En este caso, yo te diría que como son los ciclos políticos nuestros, una vez que ya lleguemos a la elección municipal, ya se precipita la elección presidencial inmediatamente. Ya. Y la del Congreso, por cierto, la renovación de toda la Cámara y la mitad del Senado. Pero puede aparecer una especie, no de estallido social como el que desgraciadamente tuvimos, pero que empiece la gente a salir a las calles a decir no Mira, más AFP, que lo hemos venido escuchando yo creo que lo varios que años ya. pudiese ocurrir, no creo eso, pero sí probablemente un mayor auge bueno, ya hay 5 mociones nuevas para retiro. Para retirar. Sacarle plata, sí, de la cuenta de ahorro. Y vaya que se perdió esa plata, ¿ah? Sí, pues bueno, y subió la tasa de crédito hipotecario y generó varios efectos adversos y la inflación también. Entonces, yo creo que probablemente va a ir hacia allá, porque efectivamente hasta el momento veo que el gobierno, claro, tiene sus líneas rojas y su concepto ideológico de qué es lo que quiere hacer. De que quiere llevar parte del dinero a que lo administre el Estado. Y las encuestas muestran que la gente en su mayoría no quiere eso, pues. La gente quiere primero que el dinero quede en su cuenta de ahorro. Ya, Que es obvio que eso quiere. Quiere que el dinero esté en su cuenta de ahorro y si fallezco, que ese dinero se lo quede mi familia como herencia. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Quiere poder elegir. ¿Te fijas? Quiere poder elegir. Y- Porque en la propuesta del gobierno no va a poder elegir. ¿Te fijas? Toda la cotización se va a un ente único. ¿Te fijas? Se desaparecen las AFP como las conocemos hoy día. Sí, Porque las AFP no solo compiten, Alejandro, por cuánto cobran de comisión. También compiten cómo te atienden, cuántas sucursales tienes, porque si un auditor que va en este momento está en Santa Cruz, quizás está en una FP que tiene que ir a San Fernando para hacer un trámite. claro. ¿Te fijas? Entonces quizás va a preferir una FP que tenga sucursal en Santa Cruz. O sea, hay varias cosas que te llevan a elegir una administradora. Entonces quiere poder elegir y quiere poder ver efectivamente cómo su dinero fue depositado en su cuenta de ahorro y cuánto ha rendido. Parte de eso desaparece si parte de tu cotización, Alejandro, se la lleva el gobierno. ¿Dónde se fue esa plata? ¿Dónde se fue? Nunca más supimos. Pero eh, a usted le hace razón la idea de una AFP estatal, pero con toda Sí, sí, con toda la la normativa que normativa existe. que existe Sí, en la sí, sí. AFP. Sí, que fue una idea de la presidenta Bachelet. Ella envió un proyecto. Ella envió un proyecto al Congreso creando una FP estatal. Porque puede ocurrir, Alejandro, y por supuesto las personas son libres para ello. Personas que consideren de que es más seguro si sus dineros lo administra el Estado. Puede ser.
¿Te fijas? No, el Banco Estado, pues, te fijas, hay gente que tiene su cuenta de ahorro en el Banco Estado, la típica cuenta de ahorro. No sé si hoy día ya será la misma de antes, con una libreta. ¿Te acuerdas Sí, que ahora era la con una libreta? libreta. No sé si ahora debe ser ya con una tarjeta. Pero claro, hay personas que consideran que eso le da más seguridad. Y perfectamente, si esa AFP estatal compiten en igualdad de condiciones con las privadas, perfecto, no hay problema. Yo no No veo hay en eso, problema. Qué no bueno. veo en eso efectivamente problema. Vamos a dejar a un lado el tema de las AFP porque hay mucho que hablar acerca de eso, ¿ah? Porque quiero llevarlo al tema del IMASEC. ¿M? Creció solo un Sí, 1,1%. E incluso el mismo ministro Marcel lo calificó como de insatisfactorio. ¿M? No obstante, dice que no está en cuestión la estimación de un crecimiento del 2,7 para el 2024. ¿Cuál es su cálculo? sí, yo diría que probablemente más cercano a 2, más Ya, cercano a 2%. Y tuvo impacto Estimacec, tuvo impacto. Eso te sí, muestra, Alejandro, el cuidado que hay que tener cuando uno hace predicciones con el dato de la punta, con el último dato que te llega. ya, Porque puede ser, sobre todo este indicador, tiene mucha variabilidad. Entonces uno puede cometer estos errores. ¿Te fijas? El ministro ha sido un poquito más cauto. Acuérdate de otros ya. ministros que hablaban de los brotes verdes y cosas así, Sí, aires sí, primaverales. Mira, uno exacto. nunca tiene que hacer eso. Menos con los datos de la punta. Porque claro, el IMASEC anterior fue 3,5, pero tenía 3 días hábiles más, po. Claro, Y ahí, claro, el comercio y la industria crecieron mucho. Acá no, pues no ocurrió eso, Alejandro. Además que ese 1,1 está fuertemente alimentado por la minería. La minería creció 7,4 sí, o 7,6. Pero eso a su vez está muy influido por un proyecto que se llama Quebrada Blanca 2. Po. De hecho, tú sabes que si tú a la producción minera de cobre le sacas Quebrada Blanca, si no hubiera puesto en marcha sí, eso, habría caído la producción caído. minera. Entonces, está apalancando ese proyecto. Y bienvenido. ¿Cuál es el problema, por ejemplo? Que ese proyecto partió en septiembre del año pasado. Entonces, en el IMASEC, desde ahora hasta septiembre, ese efecto se nota. Porque estoy comparando producción con quebrada blanca versus sin quebrada blanca. Entonces, siempre ahí me sale más gordito con quebrada blanca. Sí, Hasta que llegue septiembre, cuando estén los dos. ya. Y ahí el IMASEC puede ser más bajo todavía. De hecho, Wow. si tú sacas la minería, el resto de la economía chilena creció 0,2%. 0,2. Sí, eso es estar estancado. Entonces, eso ha generado una nueva mirada a la proyección para el año. Y claro, también uno podría decir, oye, pero este dato de la punta que fue muy malo, quizá el próximo mes va a salir otro mejor. Sí, es cierto, pero salió este malo, salió muy Pero malo. hay algunos empresarios también, y sobre todo en la minería, que están hablando del tema de la permisología. Sí, ¿M? por cierto, sí, Porque ahí sí. está un poco atajada también. No, lógico, lógico. No, pero no se piensa tú, sí, para construir una planta desaladora para agua que necesita una faena minera. Solo los permisos, Alejandro, te demoras 11 años, 7 meses. Claro, no hay vuelta ahí, po, ¿te fijas? O sea, No, pues. claro, porque en construir la planta probablemente te va a demorar menos de 2 años. Entonces, ¿cómo pedir los permisos? Son 5 veces lo que se demora construir. Ahora, ahí hay una agenda del gobierno para resolver esto, ¿ah? Para que la agenda antipermisos, por así llamarlo, Sí, sí, sí. que está en el Congreso, está avanzando, pero no se hace cargo de uno de los cuellos de botella, Alejandro, que en juicio es el que tiene atrapado a mucha inversión, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, que depende del Ministerio de Cultura. Ese consejo, Alejandro, tú sabes que tú inicias la faena, empieza el movimiento de tierra, te aparece la oreja de una taza y se detiene todo. Te aparece una tapa de Coca-Cola, se detiene todo. Entonces, que parte de lo que han encontrado y que detiene todo, son basureros del siglo XIX. O sea, en una empresa o en un campo donde en tal parte hicieron un hoyo para botar la basura. Toda la basura la losa quebrada. Ya, pues. 100 años después se toparon con eso, resto arqueológico. Se detiene todo. Hay hospitales públicos en construcción detenidos por esto. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Te fijas? Porque tú sabes que te encuentras esos restos arqueológicos, tienes que suspender todo, Sí, tienes que contratar a un arqueólogo. Y el arqueólogo para ver cuántos pozos de exploración va a hacer. Y hace todo un programa, pagado por la empresa, de cargo de la empresa, de que hay una industria detrás de todo sí, po. esto. Tiene que esto ir al Consejo de Monumentos Nacionales que se puede demorar meses en autorizarte ese plan. Entonces te pueden dejar atrapado ahí
por basura arqueológica te pueden dejar atrapado años un proyecto. De hecho, el Centro de Neurociencia que se iba a construir en Valparaíso, finalmente se desechó el proyecto. ¿Sabes cuántos años lleva en trámite, Alejandro? 11 años. 11 años, por Dios. Porque claro, obviamente, Alejandro, en el caso para la construcción del nuevo muelle, tú sabes que empezaron a buscar, empezaron las obras y se encontraron con escombros del muelle antiguo, resto Uf, arqueológico. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué tiene de resto arqueológico el muelle anterior? Pues, ¿y cuántos de esos muelles hay en el mundo? sí. Y claro, sacaron ese muelle y ocuparon eso como relleno. Entonces, claro, hay entre falta de criterio y también intereses, yo creo, Alejandro. Yo creo que hay una industria ahí de tipos que viven de esta cuestión. Sin duda, Sí. sin duda. Ahora lo quiero llevar a otro tema económico. Sueldo mínimo, 500.000 pesos. Y ahora también el alza de las tarifas eléctricas. Mira, en sueldo mínimo, claro, estamos con un mercado de trabajo bien complicado, Alejandro. No crea mucho empleo. Los empleos que crea, la mayoría son informales. No tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social. O sea, piensa tú de lo que hablábamos de la AFP, no cotizan nada, Sí, no tienen seguro de cesantía. Entonces, bueno, efectivamente este sueldo mínimo tiene un desequilibrio. Te fijas, para las pequeñas empresas es probablemente un costo más alto del que podrían pagar. sí. Tal es así que el gobierno tiene que darles plata a las pymes para que puedan llegar a pagar el sueldo mínimo. Eso te muestra el desequilibrio que hay. Y Entonces, hablar de las pymes, claro, o sea, exactamente, exactamente. Entonces, claro, se generó una dinámica porque ahora se va a empezar a discutir la siguiente alza. Se genera una discusión bien perniciosa al final porque las pymes te dicen, está bien, pues, gobierno, sube el salario a 600, tú lo quieres subir a 600, súbelo a 600, pero dame los 100.000 pesos de diferencia. Para subirlo de 500 a 600, dámelos tú, claro. porque yo como empresa no soy capaz de poderlos pagar. Y en una economía que no crece, por Alejandro, es re difícil que los salarios efectivamente suban. Entonces, de ese punto de vista, es el temor que se ha generado. Tomás, muy breve, tenemos que ir a otra pausa, pero el tema del crecimiento, ¿hasta cuánto debería llegar para volver a ser como estábamos? Sí, claro. Mira, yo te diría que porque es normal, Alejandro, que cuando los países se van haciendo más ricos, se van capitalizando, son más desarrollados, la tasa de crecimiento se empieza a moderar. Ya, Eso es natural. ¿Te fijas? Porque piensa tú Alemania. Alemania, de hecho, su población ya casi se estabilizó, como en 80, 82 millones de personas. ¿Te fijas? O sea, nacen los mismos que mueren. Ya se ya, estabilizó. allá, Tiene su red de autopistas, una de las mejores del mundo, ya construida. No necesita construir nueva autopista. Ya lo tiene ya. ya. Entonces, todo el crecimiento que te genera infraestructura nueva, ellos ya no lo tienen porque ya tienen su infraestructura óptima, optimizada. Versus países como China que han ido construyendo aeropuertos, carreteras, etcétera, y claro, crece al 7%. ¿Cuál es el problema, por Alejandro? Chile creciendo a 2%, que es más o menos lo que estamos creciendo ahora, eso es como de país rico. Y no somos ricos. Como que nos quedamos estancados siendo pobres. Nosotros deberíamos estar creciendo entre 4 y 5%. 4 y 5%. Eso es lo que efectivamente, para un país de nivel de desarrollo que nosotros tenemos, eso es algo que sería ¿En aceptable. gobiernos anteriores hemos llegado a ese Sí, punto? claro, sí, claro. Cuando tú miras bueno, en los 30 años, pues, Los 30 años, en sí. los 30 años se vio eso, tal cual. Y de ahí vino Sí, yo la diría que hubo un declive. cambio brusco con la reforma tributaria de Bachelet 2. Ahí Ya, fue sustancial. Aquí, Alejandro, solo poner el punto de referencia. Año 1990. ¿Cuál era la tasa de impuesto a las empresas, Alejandro? 10% era la tasa de impuesto a las empresas sobre utilidades retiradas. Si tú, Alejandro, en el año 90, la empresa ganaba dinero y ese dinero lo usaba para reinvertir en la empresa, comprar otro camioncito, un refrigerador industrial, no pagabas impuestos, pagabas cero. Solo si retirabas, para ya, los socios pagabas 10. Eso era el año 90. ¿Cuánto es ahora, Alejandro? 27%. 27%. Ya sea retires o reinvierta. Cuando tú a una economía le subes los impuestos en esa magnitud, no es raro que el monto de inversión que se hace sea bastante menor. Y ese es el problema que tenemos prácticamente durante la última década.
Vaya, vaya. Estimados auditores, los voy a invitar a que se mantengan en la sintonía porque vamos a hacer una breve pausa de nuevo y ya regresamos con Tomás Flores, ingeniero con mención en Economía de la Universidad de Chile. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy domingo con Tomás Flores, ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de California. Lo tenemos en los estudios de la Radio Agricultura. Le estamos quitando un poco de tiempo en su tremenda actividad que tiene, pero quiero saber si cortamos o no cortamos la luz. Uy, ojalá que no. Yo diría que este es como un caso para estudiar en la universidad de cómo no se deben hacer las cosas. ¿Por qué? A ver. Porque efectivamente hay una realidad concreta de la dificultad que había para subir la tarifa en la época de la violencia. ¿Te fijas? Sí. El octubrismo quemando iglesias, claro, etcétera, etcétera. En esa época correspondía, por el cálculo normal y actualización normal de las tarifas, un aumento de 9,2%. Cosa que se posterga. ¿Te fijas? El gobierno del presidente Piñera posterga eso a través de un proyecto de ley y crea un fondo para efectivamente otorgar un subsidio que tenía un tope. Perdón, pero ese 9,2% era... lo que correspondía a subirlo a fines del año 2019. Ya. O sea, con razón ahora estamos hablando de triplicar el subsidio. Claro, porque ¿cuál era la apuesta? Vale. Y en eso no era mal pensado, ¿eh? Porque era parte de las promesas de Máximo Pacheco cuando fue ministro de Energía. ¿Qué nos prometió Máximo? Nos dijo, oye, la cuenta de la luz va a bajar. ¿Te recuerdas cuando fue ministro de Energía? Sí. Hice licitaciones, sí. Van a entrar generadoras nuevas, modernas. Entonces, ¿cuál era la apuesta? Es decir, es cierto, tocaba 9,2 de aumento, no lo vamos a hacer, pero como al año siguiente van a entrar contratos nuevos a tarifa más baja, se va a compensar. Y lo segundo no ocurrió. No entraron generadoras con costo más bajo. Subió el dólar, empezó la guerra con Ucrania, subió el precio del gas natural, del petróleo, y todas esas alzas que deberían haberse traducido en incrementos de la tarifa no ocurrieron, siguió congelada. Se agotó el fondo, los $1.000 millones se agotaron. Y empezó a sobregirarse esa cuenta. ¿Cuánto no hemos sobregirado? $6.000 millones. 6.000 Ese es lo que le debemos todos los consumidores a las generadoras. Con razón que están... Bueno, bastante. Y claro, lo que pasa es que llega un momento en el cual, tal como tú dices, claro, se te puede cortar la luz, porque llega un momento en que la empresa te dice, oye, sabes que ya no puedo aguantar esto. O sea, claro, no puedo. Entonces, estoy ocupado, estoy pidiendo crédito, estoy sobregirado en la línea del banco, pero ya no puedo más. Entonces, en abril de este año, se aprueba el proyecto, se aprueba la ley de cómo descongelar esta tarifa. Porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Como lo dijo el presidente Boric. Tal cual. Dicho, y por tanto se establece de qué manera se empieza a subir la tarifa para ponernos al día. Y se crea un subsidio para los hogares de menor consumo, sí, que estén inscritos en el registro social de hogares. Está bien eso, ¿no? Está bien. Lo tenemos para agua potable. Desde el año 89 que tenemos subsidio al consumo de agua potable para familias de menor ingreso. Me parece. Ya funcionaba perfecto. Sí. Porque es mejor que consuman agua potable que agua sacada del grifo. Sin duda. Entonces, o de un canal. Entonces, hasta ahí, bien. ¿Cuáles problemas que surgieron? Yo te diría, nosotros hemos revisado las sesiones en la comisión, ¿eh? Nunca se dijo de manera explícita y nítida cuánto iban a subir las tarifas. Siempre eran parciales. Te fijas, si mira, por tal efecto van a subir en 15%. Pero no se decía que por este otro efecto se iba a subir otro 30%. Entonces, ¿qué desencadena esto? Que el Banco Central, cuando presenta su IPOM, hace 2 miércoles atrás, agrega un cuadro cortito, al final, la última página del documento. Un cuadro cortito que dice, en los próximos 12 meses, la tarifa a los hogares chilenos va a subir 57%. Ya a las empresas va a subir 39%. Y eso
ahí se desató la crisis. la tole tole, como dicen Claro, en Chile. porque no es normal que nosotros, consumidores de electricidad, de la cuenta de la luz, sea el Banco Central el que nos diga cuánto va a subir la cuenta de la luz. Pues, si eso no es normal. De hecho, no sé ahora si esto ha cambiado, Alejandro. Yo he revisado la página web del Ministerio de Energía y hasta cuando yo la revisé hace algunos días atrás, tú entras a la página web del Ministerio de Energía y no hay ni una minuta, Alejandro, que te diga cuánto va a subir la cuenta de la luz. O sea, todo el Banco Central nomás. Entonces, aquí hay un problema. ¿Te fijas? Porque es cierto, la cuenta hay que pagarla, pero ahí viene la segunda que yo creo que es lo que falló, que es cómo comunico yo esto. ¿Cómo lo comunico? Son malas noticias, pero hay que comunicarla. Sí. ¿Te fijas? Yo creo que eso falló, ¿no? No que te enteres por un tercero. Que claro, el Banco Central lo hizo porque eso le alteró la trayectoria de la inflación. ¿Te fijas? Pero claro, esto indudablemente ya explotó. Y eso te genera efectos perniciosos, ¿te fijas? Porque nos faltan así como hemos visto indicaciones en relación a la salud mental de los pescados. ¿Te fijas? Sí. Bueno, de hecho, este mismo parlamentario dice que hay que estatizar las empresas, porque de esa manera se resuelve el problema. No. Entonces, ¿te fijas Eso es volver atrás mucho más. claro, eso es volver atrás mucho más. Entonces, claro, yo creo que la manera como se comunicó fue muy mala. Esto le generó al gobierno toda una crisis. Y probablemente el ministro probablemente va a salir, ¿te fijas? Dependiendo cómo navega en esta Así es. situación. Recuerda que siempre la supervivencia de los ministros de energía no es muy larga. Ya. ¿Te recuerdas Sí. los medidores inteligentes? Sí. Sí, pues por buenas o malas razones, pero aquí claramente hubo un problema de comunicación. Entonces, bueno, partió ya a partir del 1 de julio, ya partió la nueva tarifa. Entonces Sí, los po. auditores van a recibir en su cuenta, la próxima cuenta, que va a llegar los primeros días de agosto, ya el primer peldaño de aumento de tarifa. El primer, Se suben 3 peldaños. 3 peldaños. Y uno ahora en julio, ahí viene un aumento que en promedio puede ser quizás como de 20%, 20%. otro en octubre y otro en enero. 20, 20 y 20. Más o menos, la suma Casi. de los tres Sí, suma po. como sesenta Suman por como ciento 60. Pero también esto le llega a, quizás alguno de nuestros auditores tiene un almacén que lo atiende su familia, que tiene un refrigerador, Alejandro, porque venden jamón, venden queso, venden yogur. Y ahí también va a subir 39% la cuenta de ese empresario. Y fíjese que yo escuché el otro día, iba en el auto, una emisora, que un auditor estaban preguntándoles, ¿ah? Es panadero, soy panadero, dijo. Y todo lo que tengo, lo tengo con energía eléctrica. Tipo. Y se me viene encima todo lo que Claro, han porque lo dicho. corretearon para sacarlo del carbón y del petróleo. Claro, Y lo rinconaron en energía eléctrica. energía Y eléctrica. mira lo que viene ahora. ¿Y qué se puede hacer? Porque ya el presidente dijo, deuda que no se paga sale más cara después, No, pero yo creo que, claro, se yo creo que demoraron mucho. sí, se demoraron mucho. Yo Ahí está, creo. ahí está el... Yo creo que si hubiera partido todo este proceso, estos son como esos tragos amargos. Yo creo que mejor ponerse colorado una vez que amarillo 100 veces. Ya, Desde el año 22 podrían haber empezado el descongelamiento. desde el 22. Mira. Sí. Entonces, piensa tú que cada mes que se atrasaron, la deuda subía en 100 millones de dólares. Si son platas muy grandes. Son platas muy grandes. 6.000 millones de dólares más que el paquete fiscal que está tramitando el ministro de Hacienda. Es Wow. mucha plata. Entonces, y claro, ahora el camino se va a presentar un proyecto de ley para aumentar el fondo para subsidiar las cuentas, Ya, para aumentar la cobertura de hogares, para llegar a más o menos 4,7 millones de hogares. Chile hoy día tiene como 7 millones de hogares, Alejandro. Y por tanto esta cobertura llegaría a 4,7 millones, que la cuenta no le suba tanto. Y, bueno, el problema es que parte de las fuentes de ingreso a su vez van a hacer subir la cuenta adicionalmente. Si al final las matemáticas son los que son. las Uno no matemáticas se son puede lo que arrancar son. de... Y en eso usted sabe mucho, así es que no es que esté diciendo algo que a lo mejor... No, la Sí. matemática No, pero es como una es lección así. porque claro, siempre hay una mala noticia que va a subir una cuenta. Eso es siempre una mala noticia. A mí me tocó esas noticias, no tan grave como esta. En cuentas de agua potable, que pasaban por el Ministerio de Economía para su última tramitación, en la cual efectivamente yo sabía cuánto iba a subir, ya estaban todos los cálculos hechos, veía cuántos subsidios a consumo de agua habían, si se podían aumentar en la región donde iba a subir esa tarifa, y hay que informar inmediatamente al presidente, hay que informar al segundo piso, hay que informar a la SECOM, para Ya. que ellos me digan, sobre todo la Secretaría de Comunicaciones, cómo comunico esto. No puede comunicarlo el Banco Central, no puede comunicarlo.
Tengo que comunicar, si soy ministro de Energía, tiene que comunicarlo al ministro de Energía. O sea, el ministro de Energía está... Sí, yo creo que mm, ahí es parte del problema. Yo creo que, claro, son estas cosas como que todos se corren, te fijas, que sea otro el que dé sí, la mala noticia. Pero uno, cuando está en un cargo, tiene que claro, asumirlo. y no estuvo bien que lo haya hecho el Banco Central. Claro, y el banco no podía no hacerlo, po. Se metieron en su Sí, gallinero, po, te fijas, y exacto. le revolvieron las gallinas, entonces tenía que hacerlo, po. No podía quedar sin Y no hay pablo. ninguna otra fórmula para bajarlo ya y no del 20% en julio. Claro, yo creo que no. Yo creo que no, porque el plazo de descongelamiento, porque eso también lo he escuchado, que le den el mismo plazo que la ISAPRE, los 13 Sí, años. sí, se Bueno, escuchó. tú sabes que el plazo de descongelamiento de estos son 12 años, si no recuerdo mal. O sea, Mm, esto, bueno, si así son las cuentas grandes, pues, las sí. cuentas por pagar grandes son así. Tomás, yo lo quiero llevar a otro tema también, de, en definitiva, ¿cómo usted está viendo los, la posibilidad de Chile en otros países? ¿Ah? Tenemos tratados de libre comercio en varios, pero no tanto como otros países. Exacto. ¿Ah? Y yo pienso que Chile a lo mejor puede tener más, ¿o no? Puede tener más, Alejandro, porque tal como tú señalas, Puede hubo y una debe. época, claro, sobre todo durante el gobierno del presidente Frei, mucho interés en abrir Asia para acuerdos de libre Sí, comercio. pues sí, ¿Te fijas? Y bueno, el presidente Frei sigue todavía, lo vi en un seminario en la sí, Universidad del Desarrollo justamente sí, sobre ello. sí. Incluso, digámoslo al tiro, dijo, tenemos miles de oportunidades, pero no las aprovechamos. Tal Hay que cual, exportar más. Para eso tenemos que tener más apertura comercial, tener más tratados y renovar los que tenemos, dice el tal cual, presidente Frei. por supuesto, ¿Ah? coincido totalmente. Entonces yo diría que, claro, hubo una época, lo recuerdo, con la negociación con Estados Unidos, con Mercosur y con la Unión Europea, trabajando mano a mano los centros de estudio con la Sociedad Nacional de Agricultura y con la SOFOFA. ¿Te ¿Ya? fijas? Todos juntos, Todo negociando junto. por el acuerdo de libre comercio. Y ese con Andrés Concha en esa época en SOFOFA. Y eso fue quedando paulatinamente con un ritmo menor. Yo creo que lo más grave fue que con este gobierno asumió un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales que era contrario a los acuerdos de libre comercio. Mm, Acuérdate de todo lo que retrasó el TPP-11 y el acuerdo de mejoramiento con la Unión Europea. Afortunadamente esa señora se fue, ¿te fijas? ya, Y la Cancillería menos pudo mal. retomar esa agenda. Pero ahí te quiero plantear una cosa que he estado estudiando. Nosotros no tenemos acuerdo de libre comercio con ningún país africano. No tenemos, No tenemos. todavía no lo tenemos, por Dios. Yo sé que no tenemos tanta presencia diplomática en África, ¿te fijas? Sí, po, Sí, porque pero bueno, hay todo tipo de países en África. ¿Te fijas? Hay países más avanzados en su desarrollo, como Sudáfrica y Marruecos, y otros no. ¿Te fijas? Y otros en etapa de gobierno fallido, como Somalia. claro, Pero tienes en esos países, como por ejemplo Sudáfrica, ya una clase media emergente que come sushi, po. Y claro. come sushi y le gusta comérselo con un chardonnay. Y bueno, y efectivamente lo hacen con salmón noruego y con vino español. Podrían hacerlo con salmón chileno y con vino chileno. Por supuesto. Los países africanos no tenían mucho acuerdo de libre comercio, solo tenían acuerdos con los países de los cuales fueron colonias, que es natural. Sí. Pero ahora están firmando acuerdos de libre comercio. De hecho, tú sabes que tienen un acuerdo con Brasil. Brasil tiene acuerdo con varios países africanos. Claro, porque bueno, tiene más relación en Sí. términos de su migración. Pero ahí hay una oportunidad. ¿Te fijas? Hay una oportunidad. Porque, como te digo, los sudafricanos consumen salmones y vino con arancel cero si viene o arancel rebajado si viene de Noruega o de la Unión Europea. Y en cambio, si viene de Chile, le cobran aranceles de 30, 40%. Entonces es imposible para nosotros entrar a ese mercado. Ya. Entonces yo te diría, la hipótesis que yo planteo en el estudio es la teoría de las dos puertas. Abrir dos puertas para África, una en Sudáfrica y otra en Marruecos. Sudáfrica por su nivel de desarrollo y Sí. Marruecos porque siendo una monarquía, su clase gobernante es en general educada en Europa. Hablan inglés, Sí. las páginas web de los ministerios son en inglés, tiene un sistema de aduana que funciona, puede ser una puerta de entrada. Sí. Y a través de esa puerta de entrada poder distribuir nuestros vinos hacia otros países. Bueno, es como hemos partido, como partimos en Asia. Claro. Entonces, de ese punto de vista, poder entrar a esa zona, porque tú sabes, Alejandro, que después de Asia, es la segunda zona económica de mayor crecimiento es África.
Es África. Lo que pasa es que para nosotros es muy lejano. ¿Te fijas? Es como algo fuera de nuestro alcance o de nuestro conocimiento. ¿Cómo en su momento tiene que haber sido China? Claro. Que no sabíamos ni en qué hotel podernos alojar para hacer una rueda de negocio allá. Entonces yo creo que, bueno, este es el plan África. Te fijas que la Cancillería ha estado estudiando. Y así como te menciono África, también uno puede mencionar, por ejemplo, Egipto. Tú sabes que no tenemos acuerdo con Egipto. Tampoco con Egipto. Y Egipto ya es un país, Sí. sí, po, te fijas, un país que tiene la burocracia para poder permitir la gestión de acuerdos de libre comercio. Entonces, coincido con el presidente Frey. Hay un montón de oportunidades, tanto de acuerdos nuevos como de refrescar los acuerdos que ya tenemos, que ya han cumplido más de una década de vigencia. Claro. Y eso ayudaría también a la economía chilena. Por supuesto, sí, 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 efectivamente estamos por llegar al récord, Alejandro, no sé si lo vamos a llegar este año, de exportar 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, Alejandro. Mira. Me recuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, ahí estaba Vigi, de ministro. Efectivamente las exportaciones eran menos de 10.000 millones. Menos de 10.000. Menos de 10.000. Llegar a 100.000 era como una fantasía, era como un sueño. De hecho, en esa época, Alejandro, el precio del cobre era 65 centavos de dólar por libra, 65 centavos. Yo me recuerdo en la ley de presupuesto 1987, que lo hicimos con ese precio, pues ese era el precio que había. Sí. Y siempre en las reuniones decíamos, oye, si el precio fuera $1, se nos arreglan todos los problemas. Decíamos, se nos arreglan todos los problemas. Y claro, el ministro nos miraba diciendo, oye, si no va a llegar a $1. Bueno, 40 años después llegó. Así. Entonces, ese potencial exportador sigue estando presente. ¿Te fijas? En términos de productos, en términos de países. Y por eso yo creo que hay que retomar esa agenda con mucha fuerza. Bueno, estimados auditores, ¿qué les parece? Me imagino que han tenido toda la información disponible gracias a quien nos ha acompañado en el día de hoy en esta entrevista, Tomás Flores, que habló, ustedes lo escucharon. Ahora hay que cruzar los dedos para muchas cosas que se requieren que se hagan luego, ¿cierto? Así es. Así es que muchas gracias, Tomás, le hemos quitado su tiempo, pero son importantes porque el tema de la luz, el tema de los tratados de libre comercio que estábamos hablando al final, y lo primero también, el crecimiento de la economía, que está muy por debajo de lo que uno espera. Así es que muchas gracias por estar en la Radio Agricultura en la entrevista del día. Encantado, Alejandro. Muchas gracias. Estimados auditores, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también a ustedes.